Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que me acompañe en esta emisión especial. Soy César Aldama y en esta ocasión vamos a compartir los sucesos internacionales que dejaron huella en este 2017. La llegada al poder de Donald Trump, el mandatario que más ha atacado a México, y un logro más del mexicano Antonio Argüelles, que ha puesto a nuestro país muy en alto, sin duda, fueron los hechos más sobresalientes en el mes de enero. Pero iniciemos. El 2017 comenzó con temperaturas extremas que hicieron que el Papa Francisco ordenara abrir los albergues para atender a los indigentes en la Ciudad del Vaticano. La ola de frío polar que cubrió Roma en los últimos días congeló el agua de una de las fuentes de la Plaza de San Pedro, convirtiéndola en una atracción para turistas y curiosos. El peculiar fenómeno que provocó la creación de curiosas estalactitas atraía la atención de los paseantes que le tomaban fotografías para inmortalizarlo. Las bajas temperaturas romanas, que llegaron hasta los 2 grados bajo cero, provocaron la preocupación del Papa Francisco, quien ordenó la apertura continua de los dormitorios que dependen del Vaticano para indigentes. 3 estructuras extendieron sus horarios de atención, que normalmente se limita solo a la noche, para ofrecer a los sin techo café, té y algo de comida. Mientras tanto, obreros del Vaticano ya trabajan en el desmontaje de los adornos navideños monumentales ubicados en la misma Plaza de San Pedro. Se trata de un nacimiento gigante realizado por un artista de Malta y un abeto rojo de 25 metros de altura. En materia política, y a unos días nada más de dejar el cargo de presidente, Barack Obama se despidió del pueblo estadounidense y ofreció su último discurso como mandatario. Vamos a ver. Barack Obama, el presidente número 44 de los Estados Unidos, se despidió anoche con un emotivo discurso. Hello, Americans. Michelle and I have been so touched by all the well wishes that we've received over the past few weeks. But tonight it's my turn to say thanks. Whether we have seen eye to eye or rarely agreed at all, my conversations with you, the American people, in living rooms and in schools, at farms, on factory floors, at diners, and on distant military outposts. Those conversations are what have kept me honest and kept me inspired and kept me going. And every day I have learned from you. You made me a better president, and you made me a better man. Desde Chicago, lugar donde inició su trayectoria presidencial hace más de 8 años, el mandatario destacó los logros de su administración. Today the economy is growing again. Wages, incomes, home values, and retirement accounts are all rising again. Poverty is falling again. The wealthy are paying a fair share of taxes, even as the stock market shatters records. The unemployment rate is near a 10-year low. The uninsured rate has never ever been lower. Durante su discurso, abordó temas como la seguridad nacional, la amenaza del terrorismo y la discriminación en el país. Hizo, además, un llamado a la unión y solidaridad del pueblo estadounidense. Finalmente, Obama cerró su intervención recordando los ideales y el lema de campaña que lo llevaron a la Casa Blanca. Fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. I won't stop. In fact, I will be right there with you as a citizen for all my remaining days. But for now, whether you are young or whether you're young at heart, I do have one final ask of you as your president. The same thing I asked when you took a chance on me 8 years ago. I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders
and those who march for justice. That creed, reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon. A creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. Tras el discurso histórico de Barack Obama, celebridades del espectáculo comenzaron a despedirse del mandatario. Katy Perry, en Instagram, escribió: "Gracias por su gracia increíble en el liderazgo y por ser un ejemplo excepcional para todos nosotros. Usted ha hecho conscientes a muchos de los que estaban durmiendo, incluyéndome a mí". A través de ese mismo medio, Madonna le dijo adiós, señalando que no habría otro como él. Vía Twitter, Cher indicó tanto a Barack como a Michelle que serán los custodios de la esperanza. Gina Rodríguez, estrella de Jane the Virgin, recordó cuando conoció a Barack Obama. El nadador mexicano Antonio Argüelles sumó más logros. Cruzó el Canal de Catalina en California, Estados Unidos. El éxito no necesita explicación. El fracaso, todas las explicaciones. Así, sin explicación alguna, Antonio Argüelles este fin de semana sumó un nuevo logro a su lista de triunfos. El nadador mexicano culminó con éxito el cruce del Canal de Catalina en California, Estados Unidos, e inició 2017 concretando el reto más duro de la Triple Corona para convertirse en el primer mexicano y cuarta persona en el mundo en lograrlo durante el clima de enero. El Canal de Catalina es conocido en el mundo del nado en aguas abiertas como el cruce más peligroso de la Triple Corona, debido a que las corrientes marítimas que ahí confluyen, sumado a las bajas temperaturas del mar, convierten este reto en una verdadera odisea para quien lo enfrenta. Sin embargo, el tritón mexicano tuvo un tiempo oficial de 14 horas, 27 minutos y 34 segundos. De esta manera, Antonio Argüelles cruzó el Canal de Catalina tal como lo tenía planeado desde inicios del 2015, momento en que se impuso el reto de nadar los 7 mares más peligrosos del planeta. Los 7 mares es una anécdota. Y estaba llorando en las estacas y salí. Patty Coleman, que es una gran amiga mía, entrenadora, exnadadora olímpica, me dijo que alguien había dicho que yo estaba ya muy viejo, y que pues nunca iba a poder hacer el siguiente reto que hubiera tenido que haber hecho en mi vida, que eran los 7 mares, y que habría alguien más que lo haría primero que yo. Y bueno, soy muy competitivo y dije, no, eso no va a suceder, ¿no? Yo voy a hacer los 7 mares antes que cualquier otro mexicano. Solamente 6 personas en el mundo han logrado hacer los 7 mares. Yo espero convertirme en el 7º o en el 8º, no lo sé. Para semejante prueba, Antonio arrancó este 2017 con una preparación especial, a sabiendas que este año enfrenta 2 cruces más que le llevarán al final de su reto: el Estrecho de Cook, que protagonizará del 18 al 25 de marzo, y el Canal del Norte, del 30 de julio al 6 de agosto. En general, no nada más en México, en general en el mundo, los seres humanos tenemos sueños. Nosotros tenemos ideas de lo que queremos lograr, tenemos sueños que queremos alcanzar, pero yo siempre digo que entre el sueño y la realidad, pues hay muchas horas de trabajo y de esfuerzo y dedicación. Antonio Argüelles, además de ser deportista, es empresario, servidor público, escritor y protagonista de uno de los capítulos de la serie Quienes Sueñan y Construyen, producida por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Para mí fue un gran honor el que me hubieran invitado. Yo recibí la noticia de mi buen amigo Armando Carrillo diciéndome que tenían esta idea de pues, hacer una serie con personas que como yo tienen sueños y van construyéndolos.
y me dijo el nombre de otras personas en las que estaban pensando, y bueno, primero mi primer sentimiento fue de sentirme muy honrado. Antonio forma parte del Salón Internacional de la Fama de Nado de Larga Distancia. Fue designado el Hombre del Año 2015 por World Open Water Swimming y obtuvo el Premio Nacional del Deporte en 2009. Muchas veces las personas no entienden que si uno quiere tener una meta, sea ambiciosa o no ambiciosa, simplemente ponerse una meta requiere de un trabajo de todos los días. O sea, no todo el mundo tiene que tener un Canal de la Mancha. Para algunos es dejar de ser sedentarios, para otros es no abandonar la escuela, pero para muchos es no tenerle miedo al fracaso. Tal y como estaba previsto, el 20 de enero, Donald Trump tomó protesta como nuevo presidente de la Unión Americana y SPR transmitió los detalles. Hace un par de horas, la era Donald Trump inició en Estados Unidos y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano le llevó los pormenores de este importante suceso. Señoras y señores, llegó la fecha en la cual Donald Trump se convierte en el presidente número 45 de Estados Unidos. Justo al mediodía, el magnate asumió la presidencia de la Unión Americana en una ceremonia frente al Capitolio en Washington, D.C., ante cientos de miles de personas. De esta forma, se convirtió en el presidente número 45 de la Unión Americana, en medio de una atmósfera de temores domésticos y preocupaciones internacionales. Trump llegó como el presidente con menos popularidad en más de 100 años, y frente a un profundo pesimismo respecto a las perspectivas del país, al que prometió hacer grande otra vez. Así, el nuevo gobernante se pone al frente de un país profundamente dividido, con un mensaje populista que hasta ahora ha tenido ribetes ultranacionalistas, proteccionistas y aún racistas. La amenaza llamada Trump continuaba dando pasos. Esta vez el presidente afirmó que la construcción del muro para su frontera sur estaba en marcha. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que el muro que prometió construir en la frontera con México ya se está trazando. The wall is getting designed right now. A lot of people say, oh, Trump was only kidding with the wall. I wasn't kidding. I don't kid. I watch this and they say I was kidding. No, I don't kid. I don't kid about things like that, I can tell you. No, we will have a wall. It will be a great wall, and it will. Paralelamente, Trump prometió que su gobierno combatirá sin tregua el narcotráfico dentro de su territorio, una tarea de la que se hará cargo el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. But you're in the neighborhoods. You know the bad ones, you know the good ones. I want you to turn in the bad ones. Call Secretary Kelly's representatives. And we'll get them out of our country and bring them back where they came from, and we'll do it fast. El presidente prometió una política de tolerancia cero para quienes ataquen a los agentes. Because so much of the problems, you look at Chicago and you look at other places, so many of the problems are caused by gang members, many of whom, it's pretty sad, we're going to stop the drugs from pouring in. We're going to stop those drugs from poisoning our youth, from poisoning our people. We're going to be ruthless in that fight. We have no choice. And we're going to take that fight to the drug cartels and work to liberate our communities from their terrible grip. En este escenario, Donald Trump reiteró que el terrorismo es una amenaza permanente para Estados Unidos y ofreció que su gobierno lo derrotara. Un hecho histórico. La India buscaba superarse en la carrera espacial al poner en órbita 104 satélites en un solo vuelo. India pondrá en órbita 104 satélites en un único lanzamiento, lo que representa un récord mundial en este tipo de misiones. El cohete Polar será lanzado desde el centro espacial con un peso de 1.500 kilos. Es la primera misión espacial en lo que va del año de la Agencia India de Investigación Espacial, que enviará a la atmósfera 104 satélites, 88 de ellos de Estados Unidos, 3 indios y el resto de Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Países Bajos, Israel y Kazajistán. Los satélites estadounidenses son propiedad de Planet Last, una firma dedicada a vender imágenes de la Tierra. Con este lanzamiento,
hace historia al convertirse en la compañía que más satélites lanza en un solo vuelo, hazaña que hasta ahora tenía a Rusia. La India se ha posicionado como un actor clave en el mercado espacial comercial internacional, logrando reducir costos al lanzar varios satélites a la vez. Ese mes, el presidente Donald Trump defendió sus propuestas ante el Congreso de Estados Unidos y coqueteó con una posible reforma migratoria. Congresistas demócratas pidieron la renuncia de Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, luego de que el Washington Post reveló que el funcionario sostuvo al menos 2 reuniones con el embajador ruso en plena campaña electoral y no lo reportó cuando compareció bajo juramento ante el Senado para este cargo. The fact that the Attorney General, the top cop in our country, lied under oath to the American people is grounds for him to resign. Otros congresistas demócratas dijeron que Sessions no puede encabezar ninguna investigación de la influencia de Rusia con el actual gobierno estadounidense, debido a que es uno de los señalados. Pero urgieron a formar un grupo que encabece una persona ajena al actual gobierno para esta investigación, que podría llevar, en un caso extremo, a la salida de Trump de la Casa Blanca. We have seen no evidence from any of these ongoing investigations that anybody in the Trump campaign or the Trump team was involved in any of this. En Virginia, el presidente Donald Trump defendió al funcionario y dijo tener total confianza en él. A pesar del espaldarazo, Sessions anunció que se retiraría de cualquier investigación de Estados Unidos respecto de Rusia. En conferencia, Sessions reconoció las reuniones con el embajador de Rusia, pero dijo no recordar ninguna discusión política específica. La tormenta invernal Stella causó afectaciones muy serias en Estados Unidos. El paso de la tormenta invernal Stella por el norte y noreste de Estados Unidos afectó las actividades de cerca de 50 millones de personas. La nevada golpeó Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Nueva Hampshire, Maine y Vermont, así como a Washington, D.C. Maryland, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania se declararon en estado de emergencia para obtener recursos federales. La tormenta, pronosticada como la más fuerte de esta temporada, provocó la cancelación de 8,000 vuelos entre lunes y martes. Incluso, algunos viajes en tren de Nueva York a Connecticut fueron cancelados. It's pretty average. I think it was a little overrated. It's not as bad as they say it is. El gobernador de Nueva York dijo que la tormenta fue menos peligrosa de lo que se esperaba, pero aún se monitorea por el riesgo de inundaciones y presencia de hielo. It is actually more sleet and precipitation. That is the good news. The warning is we have to watch the temperature as we go through the day and the night because the sleet and the precipitation could turn into ice. En la ciudad de Nueva York cayeron entre 15 y 20 centímetros de nieve de los 30 que se esperaban. En Washington, D.C., las oficinas gubernamentales abrieron hasta con 3 horas de retraso debido al fenómeno climático. La nevada también ocasionó el cierre de escuelas y oficinas en estados de la costa este, como Nueva York, Maryland y Massachusetts. El gobierno de Boston pidió a los ciudadanos resguardarse en sus casas hasta este día. Stay in your home for the next until tomorrow morning if you can. It's still dangerous out there. This is gonna freeze up now, and we're gonna be out there doing our road work. El deshielo y el granizo ya provocaron inundaciones en Nueva Jersey. En ese mismo país se prohibió llevar computadoras en vuelos directos desde Medio Oriente y África. Una nueva medida contra las personas de países musulmanes. Estados Unidos prohibió llevar en cabina cualquier dispositivo electrónico mayor al tamaño de un teléfono inteligente a pasajeros que viajen a la Unión Americana en vuelos directos de 10 aeropuertos de 8 países de mayoría musulmana. Las terminales aéreas afectadas están en Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Jordania y Qatar. También Arabia Saudita, Kuwait y Turquía, aliados de Estados Unidos. La medida causó molestia y sorpresa entre pasajeros y ciudadanos. Kullanabiliyorsun, can sıkıntısına karşı iyi geliyor. Çalışan insanlar var, onların ihtiyacı var. Benim öyle bir ihtiyacım yok ama onlar için daha zor olabilir. أولاً يعني قرار غريب وعجيب بيخلينا نفقد الثقة في أمريكا التي عرفناها. هو قرار فارغ عمره أبداً ما يقدر يمنع أي هجومات إرهابية أو غيره.
كل الهدف منه انه يبين للعالم وجهة نظر ترامب من الدول العربية دي بس عمره ابدا. Entre los artículos con los que estos ciudadanos no podrán viajar en la cabina del avión están computadoras portátiles, libros electrónicos, tabletas, reproductores de DVD y cámaras. Esos aparatos deberán viajar en la zona del equipaje documentado. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos argumenta que la medida obedece a que la inteligencia evaluada indica que los grupos terroristas continúan apuntando a la aviación comercial y buscan métodos innovadores para operar sus ataques e incluyen el contrabando de artefactos explosivos en artículos de consumo. Las aerolíneas afectadas tienen hasta el viernes para aplicar la restricción que afectará a vuelos de 10 de los 250 aeropuertos que sirven como último punto de partida a Estados Unidos. La medida estadounidense también hizo eco en el Reino Unido, donde se aplicó la misma restricción de vuelo a 6 países. Estados Unidos atacó a Siria tras responsabilizarla del ataque con armas químicas ocurrido en su territorio y llamó también a la comunidad internacional a terminar con el terrorismo. Estados Unidos lanzó anoche un ataque con misiles contra una base aérea en Siria. La ofensiva fue ordenada por el presidente Donald Trump a pesar de la severa advertencia de Rusia en relación a las consecuencias negativas que ocasionaría una acción militar unilateral. Es de vital interés para la seguridad nacional de Estados Unidos prevenir y disuadir la propagación y el uso de armas químicas mortíferas. El mandatario responsabilizó al líder sirio Bashar al-Assad de atacar con gas neurotóxico a hombres, mujeres y niños indefensos. Así que hizo un llamado internacional para terminar con los terroristas. No puede haber discusión en que Siria usó armas químicas prohibidas, violó sus obligaciones bajo la Convención de Armas Químicas e ignoró la petición del Consejo de Seguridad de la ONU. El ataque, que consistió en el lanzamiento de 59 misiles, fue la respuesta estadounidense al ataque químico que dejó al menos 86 muertos al noroeste de Siria y provocó la indignación de la comunidad internacional. Una fuente del Pentágono informó que los misiles teleguiados Tomahawk habían sido lanzados, en especial contra la base aérea siria de Shayrat, desde donde analistas estadounidenses están convencidos que partió el ataque con un gas neurotóxico. En tanto, una fuente de la Casa Blanca, que solicitó el anonimato, responsabilizó directamente a Assad por el ataque y aseguró que fue utilizado un gas similar al sarín. Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador prófugo de Veracruz, cayó en Guatemala. Veamos los detalles. Por fin, luego de 6 meses de búsqueda, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenido. La Procuraduría General de la República reportó que este hecho ocurrió en Guatemala como resultado de las investigaciones realizadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República con el apoyo de la Oficina Central de la Interpol. Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá. Se informó que, de acuerdo con los tratados internacionales, se requirió la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala y se realizó el operativo para lograr la captura del exfuncionario prófugo, en conjunto con la Policía Nacional Civil, por conducto de su División de Policía Internacional, Interpol, en Guatemala. La detención de Javier Duarte se llevó aproximadamente a las 20 horas en el lobby del Hotel La Ribera de Atitlán, en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala, y fue realizada por la Policía Nacional Civil y la Oficina de Interpol de este país, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal de México. De ahí fue puesto a disposición del juez de paz del departamento de Sololá, quien le notificó el motivo de su detención. En la madrugada del día de hoy, Javier Duarte fue trasladado a la cárcel del cuartel de Matamoros en la ciudad de Guatemala. El exgobernador de Veracruz
es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016 por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Procuraduría General de la República sigue actuando en las diversas líneas de investigación para que sean llevados ante la justicia la red de cómplices y prestanombres. La captura de esta persona se realizó en estricto apego al debido proceso y en todo momento se le respetaron sus derechos. Conforme a las disposiciones aplicables por el Tratado de Extradición entre ambos países, el Gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición antes de que se cumpla el plazo de 60 días, hecho que ya realizaron las autoridades mexicanas. Presentada dicha solicitud formal de extradición, la Fiscalía General de la República de Guatemala recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente, quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquel país. En el momento en que el juez considere procedente la extradición, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas. El grupo yihadista Estado Islámico asumió la autoría del atentado registrado en este mes en Campos Elíseos. El grupo yihadista Estado Islámico asumió la autoría del ataque que se registró ayer en París, Francia, a través de su agencia AMAC, en un breve comunicado difundido en varias páginas de internet y captado por una organización estadounidense que vigila mensajes yihadistas. La agencia aseguró que el asaltante fue uno de los combatientes del Estado Islámico y lo identificó como Abu Youssef, el belga. El comunicado de AMAC, cuya veracidad no ha podido ser comprobada, cita a una fuente de seguridad yihadista y no ofrece más datos sobre el ataque, más allá que se realizó en los Campos Elíseos. El atentado tuvo lugar este jueves por la noche y provocó la muerte de un policía y heridas graves a otros 2, así como a un transeúnte después de que el autor del tiroteo estacionara su coche a la altura de una patrulla y disparara a los agentes. Según las autoridades, el atacante fue abatido posteriormente por disparos de policías franceses. En las últimas horas, 3 familiares del autor del atentado fueron detenidos como parte de las investigaciones del hecho, que fue calificado como un ataque terrorista. En el país galo, Marine Le Pen y Emmanuel Macron avanzaban a la segunda vuelta de la elección presidencial. Luego de que el movimiento proteccionista y de ultraderecha de Marine Le Pen avanzara en Francia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se encendieron las alarmas en la Unión Europea. Los comicios de este domingo revelaron que el centrista Emmanuel Macron, del Partido En Marcha, y Le Pen, del Partido Frente Nacional, se disputarán la presidencia el próximo 7 de mayo. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance. Macron pidió a los franceses que se unan contra Le Pen. Le président de tout le peuple de France, le président des patriotes, face à la menace des nationalistes. Los candidatos perdedores, el de los republicanos François Fillon y del socialista Benoît Hamon, advirtieron que Le Pen traerá desgracia a Francia. Je vous l'assure, l'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, felicitó a Macron, mientras Alemania consideró que la victoria del candidato centrista en primera vuelta es buena para la economía de la Unión Europea. Luego de darse a conocer los resultados, cientos de manifestantes protestaron en París por el avance de Le Pen. En tanto, el primer sondeo para la segunda vuelta realizado por la encuestadora Ipsos pone como ganador a Macron con el 62%, mientras que Le Pen tendría el 38%.
La OEA convocó a una reunión para analizar el caso de la crisis en Venezuela, mientras el país en cuestión lanzó una serie de amenazas, recordemos. La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó este miércoles una reunión de cancilleres para abordar la crisis política de Venezuela. No se dio a conocer la fecha y el lugar para celebrar esta sesión, porque lo único que se aprobó fue la convocatoria. Ante ello, el embajador venezolano en OEA, Samuel Moncada, aseguró, a la par de la canciller de su país, que Venezuela abandonaría el organismo en caso de que se concrete la reunión. Si persisten en violar los derechos del Estado soberano de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros haríamos los arreglos pertinentes para separarnos de esta organización. El diplomático aseguró que su gobierno prefiere debatir la situación del país en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, porque este organismo no tiene mecanismos de sanción. Y estamos diciendo, hay otro camino. Está la CELAC, ese mismo discurso, esas mismas propuestas, ese mismo espíritu, allá lo tenemos e incluso nosotros llamamos porque la principal objeción a esta reunión es que se hace contra nosotros. La reunión de consulta de cancilleres está prevista en la Carta de la OEA y solo se necesitan 18 votos, la mayoría absoluta de los 35 Estados miembros, mientras que para la Asamblea Extraordinaria de la Carta Democrática se requieren 24 votos, 2/3 de quienes integran la organización. En el caso de Venezuela, para que pueda dejar la OEA, tendría que esperar 2 años y pagar el dinero que adeuda en cuotas pendientes, que asciende a $8.7 millones, según lo estipula el artículo 143 de la Carta de la organización. Abril terminaba con el festejo de Donald Trump por sus primeros 100 días como presidente de Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump cumplirá mañana 100 días y el magnate llegará rompiendo récord, como el jefe del Ejecutivo estadounidense más impopular en la era moderna. Según una encuesta de The Washington Post y el ABC, el presidente Trump tiene una aprobación nacional de 43% y otra de desaprobación del 53%. En estos 100 días, los temas que han marcado la relación con México son 3 fundamentalmente: el libre comercio, su política migratoria y el muro fronterizo. Respecto al libre comercio, el presidente Trump aceptó iniciar la renegociación del llamado TLCAN con sus socios comerciales México y Canadá, luego de que recibió llamadas del presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El mandatario de Estados Unidos dejó en claro que en la renegociación del tratado buscará que el beneficio sea equitativo para las 3 naciones. En materia de política migratoria, el presidente Trump ha propuesto deportar a todos los inmigrantes que tengan antecedentes delictivos. Incluso sugirió enviar a México hasta los inmigrantes que no fueran mexicanos, así como sancionar a las ciudades que apoyen la inmigración y que son conocidas como santuario. Que quedó muy claro, es una república y él no es rey, él es presidente de los Estados Unidos. Esos fondos no son regalados, es dinero que nos corresponde porque es dinero de nuestros constituyentes. Otro de los temas que han marcado la relación México-Estados Unidos es la insistencia de la construcción del muro fronterizo, que ha sido constante por parte del mandatario. Pero la propuesta se ha ido disipando en las últimas semanas y quizá sea por la amenaza de los legisladores demócratas y algunos republicanos que han amagado con paralizar las finanzas del gobierno federal si el presidente incluye en el presupuesto una partida para la construcción del muro en la frontera con México. Nicolás Maduro activó en mayo el poder constituyente para que se renovara la Constitución de Venezuela. La oposición no aceptaba la propuesta. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un proceso para crear una nueva constitución con el voto de sectores del pueblo, pero sin el voto universal. Yo convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. Así lo anunció Maduro ante una multitud de seguidores congregados en el centro de Caracas por el Día del Trabajador. El mandatario aseguró que para formar la Asamblea Constituyente que redactará la nueva Carta Magna, se elegirán 500 representantes, algunos por parte de sectores sociales y la otra por municipios. La nueva Constitución sustituirá la de 1999 que fue impulsada por Hugo Chávez, redactada por constituyentes electos por voto directo, universal y secreto para ser luego aprobada en referéndum. Líderes opositores rechazaron la convocatoria, advirtiendo que reafirma un golpe de Estado contra el Parlamento de mayoría opositora y ahonda la crisis política, mientras que Maduro aseguró que es una manera de que el pueblo tome el poder de la patria.
Para concretar su plan, el gobierno de Venezuela puso en marcha el proceso para una elección constituyente. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, entregó al Consejo Electoral la convocatoria para elegir por voto universal, secreto y directo a 500 diputados de una asamblea constituyente que habrá de redactar una nueva constitución. En las próximas semanas tendremos elecciones. ¿Querían elecciones? ¡Tomen elecciones! ¿Querían votar? ¡Vamos a votar! ¿Querían diálogo? ¡Tomen constituyente! Afuera del Consejo Electoral, ante sus seguidores, Maduro instó a crear en toda Venezuela comités de promoción del voto. Pero en otro extremo de Caracas, miles de opositores volvieron a marchar contra la convocatoria a la elección constituyente y en demanda de pleno respeto a los poderes del Congreso. Cabe señalar que desde el comienzo de las protestas el 29 de marzo pasado, 35 personas han muerto, la mayoría por disparos de arma de fuego. Más de 600 personas han resultado heridas. El gobierno de México, por su parte, manifestó su grave preocupación por la convocatoria a una constituyente, porque dijo profundiza el clima de desconfianza y crisis política. Asimismo, hizo un llamado para que todos los actores políticos y sociales se abstengan de recurrir a la violencia o provocación y que resuelvan sus diferencias de manera pacífica. Lamentó además la decisión del gobierno venezolano de retirarse de la OEA. En Francia también hubo una peleada elección. Tal y como las encuestas lo proyectaban, Emmanuel Macron resultó vencedor en las elecciones presidenciales. Emmanuel Macron, el centrista proeuropeo de 39 años, fue electo presidente de Francia en la segunda vuelta de las elecciones. Merci à vous d'être là ce soir. Gracias por estar aquí hoy. Son decenas de miles y yo solo puedo ver algunas caras. Gracias por estar aquí. Merci. Merci d'être là. Por pelear con valentía y amabilidad todos estos meses, porque sí, esta noche es una victoria para ti. Es una victoria para Francia. Vous l'avez emporté. La France l'a emporté. Según los reportes, Macron, de la agrupación En Marcha, obtuvo 66.1% de los sufragios contra un 33.9% de su oponente de la extrema derecha, Marine Le Pen, del Frente Nacional. Macron, de 39 años, que será el presidente más joven de la historia de Francia, aceptó que hay divisiones en su país y afirmó que va a proteger a los más vulnerables, luchando contra la desigualdad y discriminación con el fin de garantizar la seguridad y la unidad de la nación. Emmanuel Macron asumió la presidencia de Francia y se convirtió oficialmente en el mandatario más joven del país. Emmanuel Macron asumió como el presidente más joven en la historia francesa. El exbanquero centrista de 39 años fue proclamado jefe de Estado el domingo con la promesa de devolver la confianza a sus compatriotas. La Europa que necesitamos será reformada y relanzada, porque nos protege y nos permite llevar nuestros valores al mundo. En su discurso de unos 10 minutos, también se comprometió a impulsar la innovación, cultura y educación, apoyar a las empresas y a quienes se han sentido olvidados por la globalización. Reconoció además la labor de su antecesor François Hollande. Resaltó los acuerdos de París contra el cambio climático y el combate al terrorismo, tras haberse reunido con él por más de una hora para el traspaso oficial de poderes. Estoy dejando un país, Francia, en mucho mejor estado que cuando lo encontré. 21 salvas de cañón fueron disparadas en honor al nuevo presidente desde el Palacio de los Inválidos. Macron se dirigió posteriormente a los Campos Elíseos hasta el Arco del Triunfo, donde colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Alrededor de 1.500 policías fueron desplegados para la ocasión cerca del Palacio Presidencial, y las calles aledañas estuvieron bloqueadas. En Sudamérica se vivió una nueva crisis política. En Brasil, el presidente fue investigado por un escándalo. La izquierda brasileña salió a las calles para pedir la renuncia del presidente Michel Temer, quien continúa en busca del apoyo político para mantenerse en el poder, luego del escándalo político que ha provocado. Al menos en 15 ciudades de los 27 estados que conforman Brasil hubo manifestaciones.
De acuerdo con los organizadores, los asistentes sumaron entre 30 y 50,000 personas. La exigencia de la renuncia llega luego de conocerse que Temer presuntamente estaba implicado en la compra de silencio, según denuncias de un empresario que habría entregado pruebas a la fiscalía, entre ellas una grabación. Las solicitudes llegaron a la Cámara de Diputados desde diferentes frentes y todas exigen investigar al presidente, quien insiste en que es inocente. Una de las últimas denuncias fue realizada por la Orden de Abogados de Brasil, la cual ve indicios de responsabilidades del mandatario y asegura que ya perdió la condición de permanencia en el cargo. Ahora Michel Temer realiza una campaña de cabildeo para mantener a sus aliados políticos y así mantener la presidencia. Tras las acusaciones, el Tribunal Supremo decidió abrir una investigación contra el mandatario por los presuntos delitos de corrupción y obstrucción de la justicia, pero su defensa entró con una solicitud de suspensión al considerar que la grabación es fraudulenta y fue manipulada. Así que el tribunal mandó a analizar la pieza y el Pleno de la Corte decidirá el miércoles si suspende o no la investigación. Reino Unido vivió una trágica noche tras un concierto de Ariana Grande. Las autoridades confirmaron un ataque terrorista. Oh my God. What's happening? What's going on? Oh my God. La policía británica informó que en total 22 personas murieron y 59 resultaron lesionadas anoche a causa de una explosión en la Manchester Arena al término de un concierto de la estadounidense Ariana Grande antes de las 22:35 horas locales del Reino Unido, donde se registraron 2 detonaciones en el recinto provocando pánico entre los asistentes. Oh my God. What just happened? What's going on? Oh my God. Hasta el momento se han difundido cientos de fotografías y videos que retratan lo sucedido, así como muestras de apoyo a los afectados y a la cantante. Esta mañana, la policía informó que un hombre de 23 años fue detenido en relación con el atentado perpetrado anoche. Otro hombre, Salman Abedi, británico de origen libio, fue identificado como el autor material al hacerse estallar con una de las bombas del atentado. Además, se informó que el grupo yihadista Estado Islámico se adjudicó el atentado en Manchester. La Embajada de México en el Reino Unido ha activado su protocolo de emergencia para atención a mexicanos que residen en aquella ciudad y puso a disposición los números 020 7907 9498 desde Reino Unido y el 4420 7907 9498 desde México. También vía correo electrónico a emergenciasuk@embamexuk.com y a través de Twitter @embamexru. Las garras del terrorismo también alcanzaron Afganistán. Ahí se registró un ataque en la zona de embajadas. Un poderoso autobomba estalló esta mañana en el centro de la capital de Afganistán. Según funcionarios de salud pública, la explosión dejó al menos 80 muertos y más de 350 heridos. El atentado, uno de los más mortíferos que ha sacudido Kabul, ocurrió al inicio del mes sagrado del Ramadán y llenó de nubes negras el cielo sobre el Palacio Presidencial y las embajadas extranjeras. Basir Mujahid, portavoz de la policía de Kabul, aseguró que la detonación ocurrió cerca de la entrada fortificada de la Embajada de Alemania, en una calle muy concurrida por el tráfico a esa hora del día. La explosión, que destrozó ventanas y arrancó las puertas de sus marcos en casas a cientos de metros de distancia, tuvo una potencia poco frecuente. Algunos reporteros dijeron que fue causada por explosivos ocultos en un tanque de agua. Las víctimas, en su mayoría, son civiles afganos. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que un guardia de seguridad afgano murió por la explosión y que también hubo heridos entre los empleados de la embajada de su país en Kabul.
Las embajadas de Francia y China estuvieron entre las que resultaron más dañadas, informaron ambos países, añadiendo que no hubo señales de heridos entre sus diplomáticos. Sebastián Pelayo, SPR Noticias. Los llamados Dreamers en Estados Unidos comenzaron a vivir una situación muy complicada debido a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Trump. Sin embargo, en junio alzaron su voz para reclamar sus derechos. Provenientes de todo Estados Unidos, 118 jóvenes inmigrantes mexicanos, conocidos como Dreamers, se congregan en Nueva York para delinear estrategias a fin de afrontar la incertidumbre política creada por el gobierno del presidente Donald Trump. Yo creo que como muchos Dreamers, sentí un poco decepcionada, no solo en los Estados Unidos, sino en mi comunidad, porque viviendo en Utah hay muchos que votaron por Trump en mis comunidades, en mis escuelas, y siento que ha cambiado mucho porque se me quitó la esperanza por un poco de tiempo, pero ahora sigo adelante y sigo peleando por mis comunidades inmigrantes y mexicanas. El llamado Foro Dreamers en Movimiento 2017 tiene la intención de que los jóvenes, que cuentan con el beneficio de la deportación diferida y un permiso de trabajo, convivan del 31 de mayo al 2 de junio con otros mexicanos en su misma situación. Organizado por el Gobierno de México y celebrado en las instalaciones de la Universidad de Nueva York, el foro fue inaugurado por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada. En la inauguración de este foro participaron también el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Juan Carlos Mendoza, y el asambleísta local, Carlos Menchaca, el primer estadounidense de origen mexicano en acceder al concilio de la ciudad de Nueva York. Se calcula que existen unos 750,000 jóvenes Dreamers en Estados Unidos, de los que cerca de 600,000 son mexicanos. Esta es la segunda reunión de jóvenes estudiantes mexicanos en Estados Unidos, luego de un evento similar realizado el año pasado en la ciudad de Los Ángeles. Londres fue sacudido con el tercer atentado en menos de 3 meses a manos del Estado Islámico. El Estado Islámico asumió la autoría del atentado de este sábado en Londres, Reino Unido, donde una unidad de seguridad de combatientes perpetró ataques y dejó al menos 7 personas muertas y 48 heridas, 21 de ellas de gravedad. El atentado fue realizado durante la noche cuando una furgoneta atropelló deliberadamente a paseantes en el puente de Londres para dirigirse después hacia el mercado de Borough, donde 3 hombres con cuchillos apuñalaron indiscriminadamente a los peatones. En tan solo 8 minutos, la policía los abatió y disparó más de 50 balas. A última hora de este domingo, la policía informó que ha identificado a los 3 atacantes y que revelará su identidad tan pronto como sea posible a nivel operativo. Este ataque es el tercer atentado en 3 meses. En los 3, el Estado Islámico ha asumido la responsabilidad. La policía trabaja sobre la hipótesis de que los autores del ataque en el puente de Londres pudieran pertenecer a una célula terrorista más amplia y hasta el momento ha detenido a 12 personas por su posible vinculación con lo sucedido tras efectuar varias redadas en Barking, un barrio del este de Londres. Al término de una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad, Theresa May, primer ministra, dijo que vencer a la ideología islamista es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Casi todos los partidos suspendieron la campaña este domingo, pero continuaron hoy, y las elecciones generales serán como están previstas el jueves 8 de junio. Un muerto más a la cifra fatal fue el resultado de una jornada de represión protagonizada por el gobierno chavista. Autoridades venezolanas confirmaron la muerte de un joven de 17 años que recibió un balazo durante una manifestación contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, que también habría dejado 100 heridos, 5 de ellos de bala. El deceso del joven Fabián Urbina elevó a 72 las víctimas mortales en más de 2 meses de protestas contra el gobierno venezolano.
el mismo día en que la Organización de los Estados Americanos, OEA, debate en Cancún la crisis interna. La marcha se dirigía a la sede del Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas, cuando fue dispersada por fuerzas de seguridad con bombas lacrimógenas y perdigones en la autopista Francisco Fajardo, cerca del municipio de Chacao, en el este de la ciudad. Por su parte, la fiscal Luisa Ortega volvió a insistir en que no se realicen los comicios para la constituyente, esto por defectos de origen en su convocatoria. La oposición dijo que la manifestación buscaba además que la Asamblea General de la OEA sepa lo que ocurre en el país. El proceso de paz en Colombia fue real e irreversible. Así lo calificó el presidente al encabezar la ceremonia de entrega de armas de las FARC. Colombia proclamó su adiós a las armas, con las palabras del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, comandante Timochenko, quien celebró el fin de desarme de unos 7,000 combatientes de la guerrilla más antigua de América. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente. Durante la ceremonia celebrada en mesetas al centro del país, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el proceso de paz es real e irreversible. Hoy, con emoción, constatamos el fin de esta guerra absurda, que no solo duró más de 5 décadas, sino algo peor. Duró más de 8 millones de víctimas y más de 220,000 compatriotas muertos. El jefe de la misión de las Naciones Unidas aseguró que se entregaron más armas por combatiente que en muchos procesos verificados internacionalmente. En el acto estuvieron representantes de los países garantes del acuerdo de paz, Noruega y Cuba, la cúpula de la guerrilla, legisladores, entre otros. 7 países europeos cerraron filas en temas como el cambio climático y el rechazo al proteccionismo. En Berlín, Alemania, representantes de gobiernos de 7 países europeos se reunieron para consolidar un frente común en acciones como el combate al cambio climático y a favor del libre comercio, ante el renovado ambiente de proteccionismo y cierre de fronteras generado por líderes mundiales como Donald Trump. Wir arbeiten darauf hin, dass wir auf der einen Seite unsere Position sagen, wir stehen zu Paris, aber wir arbeiten auch darauf hin, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Il a totalement raison. Il est inutile d'isoler un État. Les États-Unis, le président Trump s'est exprimé clairement. Je crois que nous l'avons les uns et les autres rappelé immédiatement. Nous ne partageons pas sa vision des choses sur ce sujet. La reunión ocurre en vísperas de la cumbre del G20 que se celebra en Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de julio y en la que participarán países como Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, Estados Unidos y México. Emmanuel Macron destacó que el objetivo de este bloque no es aislar a Trump, sino plantearle argumentos que puedan hacerle cuestionar sus ideas en temas como el cambio climático. Io ho utilizzato anche questa occasione per rappresentare ai colleghi europei la estrema preoccupazione per il rischio dell'accentuarsi dei flussi migratori negli ultimi giorni, in particolare nel nostro paese. Respecto a los trabajos del Grupo de los 20, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El encuentro ocurrirá cuando el mandatario estadounidense y su gabinete son investigados por el FBI por la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado. La crisis en Venezuela fue la nota en julio. Este mes tuvo lugar un proceso constituyente. Miles de personas, tanto en Venezuela como en el mundo, reprobaron el proceder del gobierno de Maduro. El Congreso de Venezuela, de mayoría opositora, convocó a un referéndum el 16 de julio en el que los ciudadanos responderán a 3 preguntas.
la permanencia del presidente Nicolás Maduro en el cargo, la elección de una asamblea constituyente y el papel de las Fuerzas Armadas en la crisis política. En la Constitución cabemos todos. En el invento constituyente de Maduro cabe él solo y su proyecto de perpetuarse en el poder. Le propusimos al pueblo una consulta, que la gente decida el domingo 16 lo que quiere para su futuro. La consulta no es vinculante y no estará organizada por el Consejo Nacional Electoral, que por el contrario organiza la elección de 545 diputados a la Asamblea Constituyente para el 30 de julio. Entre los candidatos están el hijo de Nicolás Maduro y su esposa, Celia Flores, así como la ex canciller Delcy Rodríguez. En tanto, como un paliativo más a la crisis, Maduro decretó un incremento de 50% al salario mínimo. Denme la constituyente y le doy la victoria sobre los precios. Denme la constituyente para que vean. Y vamos a ir por esa batalla de los precios, de la especulación criminal y los criminales que la hacen. Mientras, la Contraloría General impuso una auditoría a la fiscal general Luisa Ortega. El Ministerio Público está abierto a que hagan cuantas auditorías quieran, que revisen todos los procesos. En el Congreso venezolano, Ortega apeló a defender la Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro reprimió las voces en su contra. Esta vez, los paramilitares dispersaron una manifestación. Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela, no acudió a una cita del Tribunal Supremo de Justicia, donde sería encausada por presuntas faltas graves y probablemente suspendida en sus funciones. Yo no he cometido delitos ni faltas. Aún así, yo no me voy a someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo. Sin aval del Congreso, el Tribunal Supremo de Justicia impuso a Catherine Harrington como vicefiscal general. Yo desconozco ese vicefiscal. Para mí el vicefiscal es el doctor Rafael González. Ortega denunció acoso del gobierno del presidente Nicolás Maduro, situación que comparó al golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002. Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Carmona. En calles de Caracas, empleados de la Fiscalía realizaron concentraciones en apoyo a la fiscal. La Guardia Nacional, apoyada por paramilitares, volvió a reprimir con gases lacrimógenos una manifestación en Caracas y otras ciudades. Otro joven murió por impacto de bala. En tanto, la oposición invitó a observadores extranjeros para el referéndum del 16 de julio en Venezuela, desconocido por el oficialista Consejo Electoral. El opositor Leopoldo López regresó a casa luego de más de 3 años de estar en prisión. Las autoridades le concedieron prisión domiciliaria. El líder opositor Leopoldo López abandonó la cárcel de Ramo Verde en la vecina ciudad de Los Teques para ser puesto en arresto domiciliario en una medida que el Tribunal Supremo de Justicia consideró como humanitaria debido a sus problemas de salud. La liberación de López, detenido desde febrero de 2014, fue anunciada por uno de sus abogados, el español Javier Cremades, en su cuenta de Twitter, donde señaló que el líder opositor ya se encuentra en su casa sin haber aceptado ninguna condición para su regreso. En su cuenta de Twitter, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la liberación de López y que le fue otorgada como una medida humanitaria debido a problemas de salud. Los últimos días de Leopoldo fueron los peores. Denunciamos tortura. Los últimos días en la cárcel bajó 6 kilos de peso. No tiene bien la vista, no está viendo bien. A Leopoldo lo encerraron en una celda asignada por 32 días, le negaron la comida, le hicieron comer comida de la cárcel, se intoxicó.
López fue enjuiciado y condenado a 13 años y 9 meses de prisión por cargos de rebelión, una medida que fue aplaudida por Maduro, quien lo calificó como el monstruo de Ramo Verde. Hasta el momento, había cumplido más de 3 años en prisión para encausados militares de Ramo Verde y su salida llegó después de que su esposa, Lilian Tintori, dijera que había ingresado a la cárcel para verlo después de casi un mes sin visitarlo. La familia del opositor pasó meses sin poder visitarlo y a finales de junio pasado, Tintori denunció que López estaba sometido a torturas en la cárcel. No puede existir más tortura en Venezuela, que no deben existir presos políticos en Venezuela y que si tenemos que trabajar en conjunto para lograr entendernos, lograr concordia y lograr una solución inmediata a la crisis que vive Venezuela, cuentan conmigo, como activista de derechos humanos, como esposa de Leopoldo y como mujer. El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, destacó que la liberación de López era producto de las manifestaciones contra el gobierno que en más de 3 meses han dejado 91 muertos, mientras Enrique Capriles externó su alegría por el hecho de que Leopoldo López esté en su casa con su familia. Un gran número de inmigrantes atrapados en una caja de tráiler murieron en Texas. Muchos de ellos eran mexicanos. Aumentó a 10 el número de inmigrantes muertos por asfixia, deshidratación y golpe de calor debido a que se quedaron atrapados en un tráiler de San Antonio, Texas, el domingo pasado. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en un informe preliminar, confirmó que 4 de los fallecidos son mexicanos. Indicó que de los 29 sobrevivientes de la tragedia, 21 son connacionales, 2 pertenecen a terceros países y del resto no se ha confirmado su nacionalidad. Ante esta situación, la cónsul de México en San Antonio, Reina Torres, indicó que la Secretaría trabaja para identificar a todas las víctimas y brindar asistencia y protección consular. Sin embargo, se dijo preocupada con el gobierno estadounidense por no notificar inmediatamente al consulado la tragedia. Por supuesto que manifestamos nuestra preocupación porque no se cumplió con la Convención de Viena de Relaciones Consulares, entonces estamos en conversaciones con ellos. En este caso no recibimos una notificación oficial, hemos recibido colaboración y tenemos canales de comunicación abiertos a partir del día de ayer, pero en el momento en el que sucedió la tragedia y cuando se dieron las primeras horas no fuimos notificados, sino fue hasta el día de ayer. En tanto, la Oficina de Migración y Aduanas estadounidense calculó que cerca de 100 migrantes viajaban en el tráiler, pero varios fueron recogidos en automóviles en el lugar. El conductor del tráiler fue detenido e identificado como James Brackley, de 60 años de edad, empleado de una empresa de transporte de carga con sede en Iowa. La Corte Federal informó que será acusado el próximo 27 de julio de contrabando de extranjeros con resultado de muerte, lo que podría conducirlo a una cadena perpetua o a la pena de muerte. La elección de la Asamblea Constituyente fue rechazada por la oposición venezolana y por varios gobiernos a nivel internacional. Las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela se registraron en medio del rechazo de la oposición y de gran parte de la comunidad internacional. En las últimas horas, los mandatarios de Argentina, Colombia, México, Perú y Panamá han anunciado que no reconocerán los resultados de los comicios. El primero en hacerlo fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y por consiguiente sus resultados tampoco podremos reconocerlos. Lo que sí seguiremos insistiendo es en una solución pacífica. Al conocer esas declaraciones, el presidente Nicolás Maduro arremetió en contra del mandatario colombiano y dijo que este había perdido la cabeza. Juan Manuel Santos, te metiste con Venezuela, ahora te vas a secar. Te vas a secar, Juan Manuel Santos. Traidor, vasallo, esclavo del imperialismo. En un comunicado oficial difundido por el Ministerio Peruano de Exteriores, el gobierno de este país dejó en claro su posición. La elección viola las normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo. Argentina considera que la elección celebrada este fin de semana no cumple con los requisitos expuestos con la Constitución de ese país. Es ilegal y no la respaldarán. En la misma línea se expresaron los gobiernos de México y Panamá, quien realizó un llamado a anteponer el bienestar de los venezolanos para detener la violencia que se ha agravado con el llamado unilateral a la Asamblea Constituyente.
Esta elección impulsada por el presidente Nicolás Maduro estuvo marcada por choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, en los que al menos 14 personas murieron, entre ellas 2 adolescentes de 13 y 17 años, según el balance de la Fiscalía. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática aseguró también que al menos 14 personas murieron en las protestas que se desarrollaron durante esta jornada en el país contra la Asamblea Nacional Constituyente. El líder opositor venezolano, Leopoldo López, en arresto domiciliario, llamó a la comunidad internacional a desconocer a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. En mensajes difundidos en Twitter, López pidió a los demócratas del mundo desconocer la Constituyente como lo ha hecho el pueblo venezolano. El príncipe Felipe, el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, se jubiló en agosto. El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, se retiró de la vida pública a los 96 años. Su último acto oficial fue pasar revista a la unidad militar en el Palacio de Buckingham. A partir de ahora podrá elegir entre los actos para acompañar a la reina ocasionalmente. El duque de Edimburgo, que tiene el récord de longevidad de todos los consortes ingleses, sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Felipe es de ascendencia alemana y es tataranieto de la reina Victoria, como la propia reina Isabel. El duque nació el 10 de junio de 1921 en la isla griega de Corfú, como príncipe de Grecia y de Dinamarca. Fue el quinto hijo y el único varón de la princesa Alicia de Battenberg y el príncipe Andrés de Grecia. A los 18 meses fue evacuado en un barco británico con la familia, cuando se proclamó la República Helénica y su tío, el rey Constantino I, abuelo de la reina Sofía de España, tuvo que exiliarse después de encontrar refugio cerca de París. Su padre comenzó a frecuentar los casinos y su madre, depresiva, se refugió en un convento. Felipe quedó a cargo de parientes distantes hasta que fue enviado a un internado escocés. A los 18 años conoció a Isabel, con quien se casó en 1947. Al ser nombrado duque de Edimburgo, tuvo que renunciar a los títulos de nobleza anteriores y a la religión ortodoxa, convirtiéndose a la Iglesia anglicana. 5 terroristas fueron abatidos al sur de Barcelona, donde buscaban replicar la masacre de las Ramblas. Tarde negra en España. El terrorismo volvió a mostrar su despiadado rostro en Barcelona. Mariano Rajoy, jefe del gobierno español, tuvo una reunión de emergencia con su gabinete luego del cruel ataque que dejó 14 muertos y más de 100 heridos. Llamó a la unidad luego de que una furgoneta atropellara a una multitud en la turística avenida de las Ramblas, en el centro de Barcelona. Un ataque reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. A los terroristas se les vence. Se les vence con unidad institucional, con cooperación policial, con prevención, con apoyo internacional y con la firme determinación de defender los valores de nuestra civilización: la democracia, la libertad, los derechos de las personas. Rajoy aseguró que España derrotará a los terroristas. 2 sospechosos ya han sido detenidos por el atentado, uno nacido en el enclave español en Marruecos y otro identificado como marroquí, aunque el conductor de la furgoneta sigue prófugo. Es cierto que estamos unidos en el dolor, pero estamos sobre todo unidos en la voluntad de acabar con esta sinrazón y con esta barbarie. Esta madrugada la policía informó que 5 terroristas fueron abatidos en el sur de Barcelona, en la localidad turística de Tarragona, en Cambrils, donde los yihadistas atropellaron a 6 personas, dejando a una grave. El rey Felipe VI encabezó la concentración de 1 minuto de silencio que autoridades de Cataluña y Barcelona realizaron por el atentado terrorista. La plaza de Cataluña, donde inician las Ramblas de la capital catalana, reunió a miles de personas que se sumaron al homenaje que las autoridades dedicaron por las víctimas, donde se ofreció una imagen de unidad política al grito de "No tenemos miedo". En todo el mundo se condenó este terrible hecho. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ordenó apagar las luces de la Torre Eiffel como un homenaje a las víctimas, mientras que en las Ramblas se realiza una vigilia permanente. Millones de personas, desde estudiantes hasta especialistas, presenciaron un eclipse total de sol que se vio en Estados Unidos el 21 de agosto.
El próximo 21 de agosto tendrá lugar el segundo eclipse solar del año, el cual se podrá ver de manera completa en Estados Unidos y parcialmente en México y norte de Sudamérica. Lo que va a ocurrir es un eclipse de sol. En una zona de Estados Unidos el eclipse se va a ver de forma total. Por eso también en México se ha hecho un poco eco de la noticia diciendo el eclipse total de sol. De acuerdo con la especialista, durante los eclipses totales de sol se hace de noche a la mitad del día. Entonces es algo espectacular, al punto de que los animales se van a dormir y la temperatura baja un poco. Por desgracia en México, en ningún lugar de la República Mexicana se va a ver de forma total, solo de forma parcial. Y dependiendo de dónde estemos cada uno de nosotros ubicados, pues vamos a ver un oscurecimiento de entre un 20%, que es muy poquito, hasta un 60%. De acuerdo con los reportes, los mejores lugares para observarlo serán Tijuana, el norte de Mexicali, Sonora, norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y por ejemplo, en Oaxaca o Tapachula, el oscurecimiento será del 23%. El inicio del eclipse será a las 12:01 de la tarde y su punto máximo será a las 13:20 horas y terminará a las 14:37. Texas, Estados Unidos, estuvo en estado de emergencia a causa del huracán Harvey. Inundaciones catastróficas desatadas por la tormenta tropical Harvey golpearon a Houston, lo que obligó a los residentes de la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos a desalojar sus hogares en botes o a resguardarse ante el pronóstico de más días de lluvia sin precedentes. Harvey llegó a Texas la noche del viernes como huracán categoría 4 y se convirtió en la tormenta más poderosa en llegar al estado en más de 50 años. Al momento, la cifra de muertos es de 5 personas y se espera que aumente, ya que la tormenta provoca más inundaciones, tornados y un crecimiento de la marea. El meteoro ha causado severas inundaciones en calles de Houston ante el desborde de ríos y canales. En algunas áreas de la ciudad se registraron más de 760 milímetros de lluvia y se esperan más precipitaciones para los próximos días, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología. Los expertos estiman que las precipitaciones totales podrían alcanzar los 1.270 milímetros en algunas áreas costeras de Texas hacia el fin de semana. Esto equivale al promedio de lluvia para un año entero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea ir a Texas mañana para informarse sobre los daños provocados por la tormenta. El gobernador de la entidad, Greg Abbott, dijo que los daños materiales provocados por el meteoro a su arribo a las costas del estado el pasado viernes son incalculables por ahora y calificó la situación como mala y está creciendo para lo peor. El sábado por la mañana, el aeropuerto William P. Hobby de Houston canceló todos los vuelos debido a la acumulación de agua en la pista de aterrizaje. La terminal indicó que la zona de arribos estaba inundada y el Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta por anegamientos en las zonas circundantes. Miles de inmigrantes marcharon en Nueva York para defender DACA. Piden que el presidente no lo dé por terminado. Miles de inmigrantes y simpatizantes marcharon en la ciudad de Nueva York para exigir la permanencia del programa de deportación diferida DACA, ante los informes que sugieren que el presidente Donald Trump considera eliminarlo. Consignas como "queremos justicia", "cuándo y ahora", "sin odio y sin miedo", "los inmigrantes son aquí bienvenidos" y "el pueblo unido son aquí bienvenidos". Miles de jóvenes protestaron ante la Torre Trump en Central Park. La marcha fue organizada como respuesta a los informes de prensa que señalan que Trump considera eliminar un programa que ha dado permisos de trabajo a casi 800,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante su niñez y más del 70% son mexicanos. Sería muy difícil para mí, para mi familia, porque si termina el programa de DACA, pues perdería mi empleo. Depende qué es lo que decide el presidente Trump. Perdería mi empleo, perdería mis beneficios, mi seguro médico. Si lo termina, va a ser devastador para mí. Perdería mi trabajo. También tendría que dejar de ir a la escuela porque con mi trabajo es que pago mis estudios y probablemente tuviéramos que regresarnos a México. Yo sé que todos lo hemos pensado y todos estamos sufriendo ansiedad y pensando qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, pero creo que también muchos de nosotros ya decidimos que no importa si lo termina o no nos vamos a ir a ningún lado y vamos a seguir protestando, vamos a seguir luchando. La eliminación del programa de acción diferida para los que llegaron en su niñez sería un duro golpe para los inmigrantes, que han pasado prácticamente toda su vida en Estados Unidos, la mayoría de ellos estudiantes universitarios o ya como profesionistas.
El huracán Irma golpeó el Caribe como huracán categoría 5 en septiembre. Este mes, el clima robó la atención en esa parte del mundo y también en Estados Unidos. Daños materiales incalculables causa el huracán Irma en las Antillas Menores, en Antigua y Barbuda, Guadalupe, Islas Vírgenes, San Martín y Saint Kitts y Nevis. En Barbuda, el primer ministro informó que el huracán destruyó el 90% de los edificios y afectó la infraestructura carretera de la isla. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ordenó dar toda la ayuda a sus territorios de ultramar afectados por este poderoso meteoro. Catalogado como uno de los más fuertes en el Atlántico y que ha alcanzado vientos de hasta 295 kilómetros por hora. Todos los servicios ya están movilizados. También se movilizarán recursos financieros para responder a esta situación con la mayor urgencia y un plan nacional de reconstrucción se pondrá en marcha lo antes posible. En Puerto Rico, la presencia de Irma también se sintió desde ayer. El gobernador Ricardo Rossello, en espera de la irrupción del meteoro, informó que los efectos podrían ser más devastadores que Harvey, por lo que se habilitaron 456 refugios para cuidar a 62,000 personas. En República Dominicana se habilitaron más de 3,000 albergues para soportar el paso del huracán este jueves. Tenemos que estar preparados y sobre todo escuchar los lineamientos que emanan de este Centro de Operaciones de Emergencias. En Cuba hay alerta para provincias como Ciego de Ávila, Guantánamo, Santiago y Granma, donde se estima el huracán impacte mañana. Los cubanos compran víveres para enfrentar la emergencia. En Miami, los reportes meteorológicos estiman que Irma se presente hasta el sábado. El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que están preparados para lo peor y pidió a los ciudadanos de los condados del sur de la entidad obedecer las alertas de evacuación. Así la temporada de huracanes continúa muy activa en el Atlántico. En septiembre, la ayuda de México para los afectados por Harvey llegó a los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos aceptó la ayuda ofrecida por México para los damnificados en Texas. También aceptó el respaldo de Canadá. Pueden ofrecer apoyo valioso. La aceptamos. No hay razón para no recibir esa ayuda. 35 rescatistas de la Cruz Roja Mexicana y bomberos de Guanajuato participan en las labores de rescate. En los alrededores de Houston murieron 2 residentes mexicanos que participaban como voluntarios en las maniobras de rescate. Otros 2 siguen desaparecidos. Abandonaron su lancha cuando ésta chocó contra un poste eléctrico. 3 sobrevivieron al treparse a los árboles. En tanto, 24,000 soldados continúan las labores de rescate. En el área de Houston, 1,000 casas y 700 comercios quedaron destruidos. El vicepresidente Mike Pence y el secretario de Energía y exgobernador tejano Rick Perry visitaron Austin y Corpus Christi. La canciller alemana Angela Merkel obtuvo la victoria en las elecciones federales de este mes. Angela Merkel ganó sus cuartas elecciones generales en una jornada marcada por el hundimiento socialdemócrata y la irrupción de la ultraderecha. Según las proyecciones y a la espera de resultados oficiales, el bloque de la canciller logró alrededor de un 33% de los votos, lo que significa 8 puntos menos que hace 4 años, pero 12 más que el Partido Socialdemócrata. Tenemos un gran desafío ante nosotros, que es la entrada del AfD en el Bundestag. Y tendremos que hacer un profundo análisis, ya que queremos ganar de vuelta a los votantes del AfD, resolviendo sus problemas, atendiendo sus preocupaciones y también sus miedos y sobre todo con buena política. Bajo el liderazgo del expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, los socialdemócratas obtuvieron su peor resultado en unas elecciones generales desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy es un día difícil y amargo para la socialdemocracia alemana. No voy a hablar de ello. No hemos alcanzado nuestro objetivo electoral después de sufrir una derrota en nuestro feudo Renania del Norte-Westfalia. Hemos perdido las elecciones federales. Mientras tanto, el discurso islamófobo de Alternativa para Alemania recibió el apoyo de más del 13% de los electores, siendo así la primera vez que una organización de ese espectro entra en el Bundestag desde los años 50. Merkel dejó en claro que con su victoria, ninguna otra formación puede intentar una formación de gobierno, pero la canciller no tendrá muchas opciones abiertas, ya que Schulz consideró que el mandato que le habían dado los votantes era para situarse al frente de la oposición, tras 4 años gobernando junto a Merkel en gran coalición. De ser así,
la canciller solo puede intentar una inédita alianza con los liberales y los verdes, dos formaciones con programas en muchos puntos antagónicos y que lograron cerca del 10 y del 9% de los votos. Ahora, las negociaciones podrían durar hasta finales de año y Merkel no será designada canciller hasta que se haya formado una nueva mayoría. La ciudad de Las Vegas despertó entre la tragedia. Una balacera durante un concierto dejó decenas de personas muertas. Se trató del tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos. Al menos 50 personas murieron y más de 200 resultaron heridas luego de que se registrara un tiroteo en la ciudad de Las Vegas. Según el reporte, un sujeto abrió fuego en contra de los asistentes a un concierto de música country desde uno de los pisos superiores del hotel Mandalay Bay. La policía acordonó el área mientras el pánico se apoderaba de los turistas que se encontraban en esta zona del famoso boulevard de esta localidad. Las autoridades informaron que el agresor fue abatido por las fuerzas de seguridad y otro sujeto fue detenido. El aeropuerto McCarran de Las Vegas fue cerrado durante algunas horas mientras se contenía la emergencia. Por su parte, un portavoz del hospital al que fueron trasladadas las víctimas informó que muchas de ellas resultaron gravemente heridas. Se dijo que el ataque fue perpetrado por un sujeto que residía en la ciudad y que el incidente no era considerado por el momento como un acto de terrorismo. La policía de Las Vegas identificó al atacante como Stephen Paddock, de 64 años, e indicó además que detuvieron a una mujer que estaría vinculada a este hecho. Cataluña tomó una decisión en el referéndum independentista. Lo hizo en medio de la oposición del gobierno español. Aquí la crónica. El sí a la independencia ganó en el referéndum realizado en Cataluña con un total de 2.020.144 votos, el equivalente al 90.09% de los sufragios. Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación, un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad. Aunque el gobierno español niega la validez de la consulta, el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, informó en rueda de prensa que tras la consulta se contabilizaron 2.962.424 papeletas y que el no recibió 176.566 votos. Los votos en blanco fueron 45.585, mientras los votos nulos 20.129. Tras la apertura de los centros de votación, la Policía Española y la Guardia Civil acudieron a un determinado número de colegios que estaban instalados y se dieron cargas policiales cuando ciudadanos trataban de impedir el cierre e incautación del material de la consulta. En total quedaron inhabilitados unos 400 colegios electorales de los 2.515 que manejaba el gobierno catalán. Esto dejó unas 700.000 personas sin poder votar. Previo a conocerse los resultados, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, abrió la puerta a la declaración unilateral de independencia, al anunciar que con el referéndum de este domingo, los catalanes han ganado su derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república. Sostuvo que en los próximos días trasladará al Parlamento de Cataluña los resultados de la misma para que actúe de acuerdo con lo previsto a la ley del referéndum. La consulta no reconocida por el Estado español, cuyo Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional, mientras que la Fiscalía mantiene procedimientos con los dirigentes catalanes por impulsar una consulta considerada ilegal. Todo el pueblo se está movilizando para una causa como es votar, simplemente para poder autodeterminar si queremos la independencia o no, que en el fondo es lo de menos, simplemente es una llamada a la democracia, ¿no? Y para nosotros esto nos estamos sintiendo bastante oprimidos y está siendo muy importante el día de hoy.
Me siento satisfecha de la gente, del pueblo catalán, de cómo está actuando, de cómo está yendo todo, no. Porque ha habido mucha gente herida, mucha gente mayor, niños, y esto es una vergüenza. El gobierno de Cataluña estima que 844 personas resultaron heridas, entre ellas varios agentes de los cuerpos policíacos, que al igual que el resto han recibido atención médica. En tanto, ciudadanos de Cataluña rechazaron la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad. En Puerto Rico, el presidente Donald Trump minimizó el impacto del huracán María. Mire. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Puerto Rico luego de que el huracán María golpeara la isla. El mandatario destacó el buen trabajo de su gobierno y minimizó el desastre causado por el meteoro al comparar los efectos con los de Katrina en Nueva Orleans. Gastamos un montón de dinero en Puerto Rico y está bien. Hemos salvado muchas vidas. Cada muerte es un horror. Pero si miramos una catástrofe real como Katrina y nos fijamos en los cientos y cientos de personas que murieron, y miramos lo que pasó aquí con una tormenta que fue totalmente imponente, nunca nadie vio algo como esto. En 2005, el huracán Katrina mató a más de 1,800 personas en Luisiana, mientras que el paso del huracán María por Puerto Rico, el pasado 20 de septiembre, dejó 16 fallecidos. 16 personas contra miles. Pueden estar muy orgullosos de toda su gente, de toda nuestra gente. 16 personas contra literalmente miles. El mandatario viajó a la isla para comprobar la magnitud de los daños, pero también para tratar de apaciguar la polémica tras su reprimenda a la alcaldesa de San Juan, que había pedido ayuda al gobierno federal. Gran parte de los 3.4 millones de habitantes siguen sin electricidad ni agua potable, mientras que la comida y la gasolina escasean en medio de enormes daños a la infraestructura. Miles de españoles protestaron contra una posible independencia unilateral de Cataluña. Barcelona, España, se llenó este domingo de miles de personas que protestaron contra una posible independencia unilateral de Cataluña. Marcharon bajo el lema "Basta, recuperemos la sensatez". Según la policía, unas 350,000 personas asistieron a la marcha, aunque según los organizadores, la cifra era de 950,000. Porque ellos se creen que son más que los demás, porque es una región próspera, hay que reconocer, y todos estamos de acuerdo, que es próspera, pero que no tiene que por esa razón dividirse de los demás. Esta región de 7.5 millones de habitantes es el 19% del Producto Interno Bruto de España y se encuentra profundamente dividida ante la posible independencia según las encuestas. El gobierno catalán amenazó con declarar unilateralmente la independencia tras el referéndum de hace unas semanas, en el que el 90% de los votantes apoyó la separación, aunque contó solo con una participación del 43%. Yo creo que tiene que haber diálogo porque en la actual situación no llegamos a ningún lado y yo creo que de ambas partes tienen que poner un poquito de su parte. No podemos seguir así, ni hacia un lado ni hacia el otro. Los extremos, la verdad, que creo que no son para nada buenos y estamos en un punto de no retorno. El gobierno de Mariano Rajoy se niega a negociar, mientras los independentistas no retiren la amenaza de la cesión. Rajoy amenazó con aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de la autonomía regional. Venezuela salió a las urnas para elegir a 23 gobernadores con la esperanza de que la crisis por la que atraviesa pronto terminara. Los venezolanos llegaron a las urnas el domingo a unas elecciones regionales donde el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición midieron fuerzas luego de 4 meses de violentas protestas. Millones de electores tomaron las calles para votar por 23 gobernadores del país. Estos comicios se celebran con un año de retraso y tras 2 meses de tregua, luego de las protestas convocadas por la opositora Mesa de la Unidad Democrática para exigir la salida del presidente Nicolás Maduro. El mandatario considera la elección como una legitimación de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, desconocida por la oposición
y varios países de América y Europa. Debemos demostrar que somos un país democrático. Han dicho que somos una dictadura. No, somos un pueblo democrático, rebelde, con un sentido igualitario, con un sentido del honor, de la dignidad. Y hoy, 15 de octubre, en esta elección número 22, vamos a dar ese ejemplo. Vamos a votar por fortalecer el camino que nos ha señalado la Asamblea Nacional Constituyente, y el camino es la paz. La oposición, en tanto, buscó demostrar que aún es mayoría, luego que en 2015 lograra una aplastante victoria en las parlamentarias. Los venezolanos hoy estamos eligiendo gobernadores, pero estamos votando por un país libre, por un país democrático, y eso es sagrado y tiene que ser respetado por todas las autoridades, y que el pueblo hoy se pueda expresar sin obstáculos, como pretende un grupo que es entorpecer el voto de los venezolanos. Por la noche, el Consejo Nacional Electoral informó que el oficialismo ganó 17 gubernaturas y la oposición 5, una de las cuales aún estaba en duda. Sin embargo, se informó que 61% de los venezolanos participaron. Quiero que Venezuela sea mejor, sea la Venezuela que todos teníamos antes, que no faltara la comida, que no tengamos que hacer cola, que no haya escasez. Para eso estamos. Venezuela vive una de las peores crisis de su historia. Está al borde de la hiperinflación, con una gran escasez de alimentos y medicinas, y una caída del Producto Interno Bruto que el Fondo Monetario Internacional calcula será del 12% este año. Un tiroteo cobró la vida de varias personas en Maryland, Estados Unidos. En Maryland, Estados Unidos, se registró un tiroteo esta mañana en una empresa llamada Advanced Granite Solutions en el parque empresarial de la ciudad de Edgewood, a unos 40 minutos de Baltimore. El sheriff, Jeffrey Galler, explicó que al parecer el ataque estuvo dirigido contra esta empresa y dejó 3 trabajadores muertos y 2 más heridos. No se descarta que la cifra de muertos aumente, ya que los 2 heridos han sido trasladados a un hospital y su condición es crítica. Aún se ignora cuál es el móvil del crimen. Sin embargo, las autoridades identificaron al agresor como Radi Laviv Prince, de 37 años, el cual huyó y está armado. Al momento, la policía ha realizado un registro paralelo en una vivienda de Cecil County. El sospechoso, que lleva un arma corta, tiene antecedentes penales por robo y posesión de armas. El gobierno español reaccionó ante la declaratoria de independencia de Cataluña. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció que pedirá al Senado el cese del gobierno catalán de Carles Puigdemont para poder convocar a elecciones regionales en máximo 6 meses. Las medidas han sido acordadas en el Consejo de Ministros al amparo del artículo 155 de la Constitución para atajar el desafío separatista del Ejecutivo catalán. Aplicamos el artículo 155 porque ningún gobierno, insisto, ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás. Al pedir el cese de la totalidad del gobierno regional catalán, sus funciones quedarán en manos de los órganos que designe el gobierno de la nación. Por esto, quiere proceder a nombramientos, ceses y sustituciones temporales en todos los organismos y entidades dependientes de Cataluña. Y vamos a trabajar para que todos los catalanes, independientemente de lo que piensen y opinen, puedan volverse a sentirse unidos y partícipes de un proyecto compartido de futuro en Europa y en el mundo. Ese proyecto se llama, desde hace muchos siglos, España. Rajoy pide dictar instrucciones y de obligado cumplimiento a los alrededor de 16.000 agentes de la policía catalana. Controlen los medios de comunicación y en el Parlamento catalán, donde los independentistas actualmente tienen una mayoría de 72 escaños sobre un total de 135. Todas estas medidas serán presentadas el 27 de octubre al Senado español, donde el Partido Popular de Mariano Rajoy hoy tiene mayoría absoluta.
Nueva York sufrió su peor ataque terrorista en 16 años. El método fue uno ya usual a nivel internacional, un sujeto a bordo de un vehículo que sembró miedo y causó muerte. El atentado perpetrado en el Bajo Manhattan el día de ayer dejó 8 muertos y al menos 11 heridos. En una camioneta pick-up, el atacante arrolló a la gente por el carril exclusivo para bicicletas y atropelló a más de 20 ciclistas y peatones. Cuando el conductor bajó del auto de inmediato, se enfrentó a tiros contra la policía. Este incidente ocurrió en un día feriado, el día de Halloween, exactamente en una zona repleta de corredores y ciclistas que aprovechan la tarde para hacer ejercicio cerca del río Hudson. Este ataque ha sido catalogado como un atentado terrorista. La policía ya tiene identificado al agresor, pero no revelará su nombre hasta que la investigación esté más avanzada. Lo que ya se sabe es que es un hombre de 29 años que reside en Florida y que en el 2010 llegó a Estados Unidos procedente de Uzbekistán. La policía también está segura que actuó solo y que este ataque no forma parte de un plan más extenso. Por otra parte, la Cancillería argentina ha confirmado que 5 de las 8 personas que perdieron la vida son ciudadanas de ese país. Tras el atentado en Nueva York, el presidente Donald Trump ha expresado que el responsable del ataque es una persona enferma y trastornada. Trump ha dicho que Estados Unidos no permitirá que ISIS ingrese a su nación después de su derrota en Medio Oriente. También ha enviado condolencias a las víctimas y a sus familias. Otro tiroteo enlutó a Texas. Ahí se registró la peor matanza en ese estado. 26 personas murieron este domingo cuando asistían a un servicio dominical en un templo bautista de una pequeña localidad de Texas, por los disparos que un hombre hizo en su interior con un rifle de asalto semiautomático. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó la cifra de víctimas mortales y dijo que el tiroteo ocurrido en el templo es la peor matanza registrada en la historia del estado. Aunque las autoridades no revelaron el nombre del atacante, varios medios lo han identificado como Devin P. Kelly, un hombre blanco de 26 años que murió después de una breve persecución y de enlutar a esta población de menos de 500 habitantes. Las autoridades informaron que las edades de las 26 víctimas oscilan entre los 5 y 72 años de edad. Una de ellas es Annabelle Pomeroy, hija de 14 años del pastor de la iglesia Frank Pomeroy. Se desconoce si el atacante pereció por los disparos de la policía o se quitó la vida. Solo se informó que se vestía completamente de negro y que portaba un chaleco antibalas. Las autoridades investigan si pertenecía a una organización terrorista o criminal. El presidente Donald Trump mostró sus condolencias vía Twitter. El destituido presidente catalán tuvo que comparecer ante la justicia belga. El destituido presidente catalán Carles Puigdemont y 4 de sus exministros se entregaron el domingo a la justicia belga después de que España emitiera una orden de arresto en su contra. Esta tarde las personas involucradas serán escuchadas por el juez de instrucción en este edificio. Según el portavoz del Partido Conservador, la entrega responde a un deseo de no huir de la justicia, sino de defenderse en un proceso justo e imparcial. Posiblemente en Bélgica, ampliamente dudoso en España. Puigdemont es buscado por los delitos de malversación, rebelión y sedición, pero los últimos 2 cargos no existen en el derecho belga. Por el momento estamos trabajando a partir de documentos que la justicia española nos ha dado. Y es sobre esta base que la continuación del procedimiento belga continuará, sabiendo que el procedimiento está escrito, es contradictorio. Entonces los abogados ahora tienen acceso a la orden de arresto desde esta mañana, desde la privación de la libertad de las 5 personas, y desde allí pueden estudiar esta orden de arresto, impugnarla si es necesario, y eso es lo que se discutirá más adelante en la Cámara del Consejo, y si es necesario, ante la Cámara de Acusación. Horas más tarde, un juez federal de Bélgica decretó libertad provisional para el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y 4 de sus exconsejeros. La autoridad determinó
que los catalanes deben permanecer en territorio belga hasta que se resuelva la orden de detención y entrega promovida por el gobierno español. El juez determinó que Carles Puigdemont y sus 4 exconsejeros podrán moverse con libertad en territorio belga y comparecer ante la autoridad cuando se les cite por considerar que no hay un riesgo de fuga que justifique la prisión provisional. El guanajuatense Rubén Ramírez Cárdenas fue ejecutado por inyección letal en Texas. Rubén Ramírez Cárdenas fue ejecutado la noche de este miércoles mediante una inyección letal que le quitó la vida en menos de 10 minutos. Como estaba acordado por el gobierno de Texas, la pena de muerte dictada a este guanajuatense se ejecutó sin que nada ni nadie pudiera impedirlo. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el mexicano Rubén Ramírez Cárdenas fue ejecutado en el estado sureño luego de que se agotaran todas las instancias posibles, incluyendo recursos legales, ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Los últimos esfuerzos para salvar la vida de Ramírez Cárdenas se desvanecieron cuando antes de las 6 de la tarde, hora indicada para ser ejecutado, la Corte de Apelaciones con sede en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, rechazara los recursos presentados por la defensa. Tampoco se otorgó un retraso en la ejecución por parte del gobernador tejano Greg Abbott, quien atendía asuntos con el vicepresidente Mike Pence, referentes al tiroteo del domingo pasado en Sutherland Spring. En la cárcel de Huntsville, Ramírez Cárdenas murió después de un proceso plagado de irregularidades, de acuerdo con sus abogados y autoridades mexicanas. Rubén Ramírez, de 47 años de edad, fue condenado a muerte al ser encontrado culpable por raptar, violar y asesinar a su prima hermana, Azucena Laguna Cárdenas, en el año de 1997. De acuerdo con la defensa, se violaron sus derechos como extranjero al no notificar a ningún consulado mexicano de su detención y, en consecuencia, lo privaron de recibir asistencia legal adecuada y posiblemente le obligaron a una confesión forzada del crimen. Las reacciones no se hicieron esperar en nuestro país. La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó la ejecución al señalar que representa una violación al derecho internacional. También el presidente Enrique Peña Nieto, en su cuenta de Twitter, condenó este acto y expresó su pésame a la familia del connacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que es lamentable que la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas haya ignorado las peticiones del gobierno mexicano y de organismos internacionales y locales para posponer y conmutar la pena de muerte de Rubén Ramírez Cárdenas. El titular de la comisión, Luis Raúl González Pérez, reprochó que todavía subsistan estas prácticas en el mundo. Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió la frontera de Irán e Irak. Este domingo, un terremoto de intensidad 7.3 sacudió la zona fronteriza entre Irak e Irán. De acuerdo con los reportes, es uno de los sismos más intensos en la historia de esa región. El epicentro se ubicó en Penguin, en la provincia de Sulaymaniyah, en la región semiautónoma del Kurdistán. Al momento, las autoridades contabilizan cientos de muertos y más de 6,000 heridos. El terremoto fue tan fuerte que se percibió en una amplia región, desde Líbano hasta Kuwait. Al menos 8 ciudades de la zona sufrieron daños importantes, según los primeros reportes. La electricidad se cortó en varias ciudades y los temores a réplicas llevaron a que miles de personas en ambos países salieran a las calles y parques, pese al clima frío. Los funcionarios anunciaron que las escuelas en las provincias de Kermanshah e Ilam estarían cerradas el lunes debido al terremoto. Irán es una zona vulnerable a los sismos, debido a su ubicación sobre varias fallas sísmicas importantes. En 2003, un terremoto de magnitud 7.6
destruyó la histórica ciudad de Bam y provocó la muerte de 26,000 personas. Las embajadas de México en Irán y Emiratos Árabes Unidos informaron que abrieron líneas telefónicas de emergencia para atender las 24 horas a la comunidad mexicana que se encuentre en la zona afectada. El expresidente derechista Sebastián Piñera y el candidato oficialista Alejandro Guillier disputaron la segunda vuelta presidencial en Chile. El exmandatario chileno Sebastián Piñera triunfó el domingo en las elecciones presidenciales, pero no pudo evitar una segunda vuelta electoral contra el oficialista Alejandro Guillier. El candidato derechista alcanzó más del 36.6% de los votos escrutados, un número inferior al que le asignaban las encuestas. Este resultado es muy parecido al que tuvimos el año 2009. Y ustedes recuerdan que el 2009 ganamos la elección y logramos poner a nuestro país de pie y en marcha. Guillier obtuvo más del 22.6% de los votos y su segundo lugar estuvo amenazado por la sorprendente votación de la candidata de la izquierda radical, Beatriz Sánchez, que logró superar el 20% de los sufragios. Tengo la convicción que hoy triunfó el futuro y no el pasado, pero necesitamos reconstruir una unidad profunda de todos los chilenos y chilenas que estamos por los cambios. Los chilenos también eligieron a 155 diputados y a la mitad del Senado, que a partir de ahora tendrá 43 miembros. El proceso electoral en Chile es el primero del nuevo sistema electoral proporcional, el voto en el extranjero y la ley de paridad. Habitantes de Zimbabue celebraron la renuncia del presidente Robert Mugabe. Los habitantes de Zimbabue celebraron la renuncia del presidente Robert Mugabe, de 93 años. Somos un Zimbabue libre, nadie puede detenernos, nadie puede bloquearnos. Zimbabue como nación está celebrando lo que ocurrió hoy. Con la renuncia del ahora expresidente, los habitantes salieron a las calles con un concierto de bocinazos y gritos de alegría. Incluso celebraron en Sudáfrica, donde viven zimbabuenses. La dimisión pone fin a una semana de incertidumbre que comenzó con los militares tomando el control, lo que propició también la destitución del vicepresidente y que el exmandatario colocara a su esposa al frente del país. El tipo de democracia que está esperando para nosotros es una sin sangre, sin arrestos. Los soldados están con nosotros y estamos felices. Eso es lo que queremos. Emmerson Mnangagwa, destituido vicepresidente, sería nombrado presidente interino el miércoles, según el vocero del partido gobernante ZANU-PP. El gobierno de Estados Unidos felicitó al pueblo de Zimbabue y anunció que es una oportunidad histórica para poner fin al aislamiento del país africano. Zimbabue tuvo nuevo presidente. Sin embargo, los ciudadanos y especialistas aseguraron que el nuevo mandatario es parte del viejo régimen. Luego de tensión y protestas que se vivieron en Zimbabue, con la toma del control del ejército y la dimisión del presidente Mugabe, considerado un dictador, la situación se normaliza. Emmerson Mnangagwa, ex vicepresidente, será investido presidente el viernes, según informó el Parlamento. El secretario jefe de la oficina del presidente y el gabinete, Dr. Sibanda, está haciendo los preparativos necesarios para la investidura del presidente entrante, Edem Mnangagwa. Fui avisado de que la ceremonia está planteada para el viernes 24 de noviembre de 2017.
exiliado desde su destitución por Mugabe, el 6 de noviembre regresó a su país y se reunió con altos cargos y responsables del partido en el poder en la base aérea de Maniamé. El ex vicepresidente fue nombrado el domingo presidente del partido en el poder y candidato para las elecciones presidenciales de 2018 en sustitución de Mugabe. Según analistas, el cambio de presidente no garantiza más democracia tras los 37 años de gobierno de Mugabe. La gente que está a cargo de las elecciones es la misma, solo quitamos a Mugabe. Necesitamos sacar al sistema entero, necesitamos gente nueva adentro. A pesar de los pronósticos, el ahora hombre fuerte de Zimbabue asegura que habrá democracia. Hoy estamos presenciando el comienzo de una nueva democracia en desarrollo. Hoy se debe recordar que Emmerson Mnangagwa fue un hombre clave en el aparato de seguridad del Estado y se encontraba al mando de la sucesiva represión de las últimas décadas. Y así llegamos al último mes del año, un año que cerró intensamente. Ahora veamos qué fue lo que marcó este último mes de 2017. Diciembre iniciaba con el llamado del presidente Donald Trump para continuar la construcción del muro en la frontera con México, luego de un veredicto que exoneró a un mexicano indocumentado acusado de matar a una estadounidense en un muelle de San Francisco. El mexicano José Inés García Zárate fue declarado no culpable por la muerte de Kate Steinle en julio de 2015 en San Francisco, un caso que fue usado políticamente desde la campaña presidencial para endurecer la seguridad fronteriza. Decenas de miles de hondureños marcharon en Tegucigalpa para denunciar lo que calificaban de fraude en las elecciones presidenciales. La protesta se congregó en las afueras del Tribunal Supremo Electoral con un mitin del candidato opositor, Salvador Nasralla. Mientras tanto, la autoridad electoral reanudó el conteo de votos y la revisión de actas con irregularidades. Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron maniobras aéreas a gran escala que suponen una nueva exhibición de fuerza ante Corea del Norte, después de que el régimen de Kim Jong-un lanzara un nuevo misil intercontinental. El ministerio no quiso confirmar si se trata de las mayores maniobras aéreas jamás realizadas entre Washington y Seúl, aunque medios locales insistieron en que son las mayores que se recuerdan, con 230 aeronaves y unos 12.000 efectivos involucrados. Un juez del Tribunal Supremo español acordó retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra el expresidente del gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, y 4 exconsejeros de su gabinete que huyeron con él a Bruselas. Los 5 se instalaron en la capital belga, mientras la justicia española actuó contra todos los integrantes del Ejecutivo Autonómico catalán, cesados por el gobierno español el 27 de octubre por impulsar un proceso independentista. El condado de Ventura, al sur de California, se convirtió prácticamente en un infierno. Un incendio fuera de control avanzó peligrosamente. El fuego amenazó a cientos de viviendas y arrasó con más de 18.000 hectáreas, 150 estructuras y obligó a 27.000 personas a abandonar sus hogares. Incluso, un complejo de departamentos en la ciudad de Ventura, Hawaiian Village, ardió por completo y colapsó. Los primeros modelos eléctricos de los emblemáticos taxis londinenses, conocidos como Black Cabs, empezaron a circular en la capital británica, un cambio destinado a contribuir a la reducción de la contaminación en la ciudad. Estos Black Cabs empezaron a reemplazar a los viejos taxis diésel. Se espera que para 2021 haya unos 9.000 taxis eléctricos, cerca de la mitad de la flota actual en la ciudad. Decenas de miles de catalanes se congregaron en Bruselas para protestar lo que consideraron su abandono por la Unión Europea tras el fracaso del referendo por la independencia en la región española. La policía de Bruselas dijo que unas 45.000 personas asistieron al acto, 2 semanas antes de las elecciones regionales catalanas. 8 países latinoamericanos, entre ellos México, celebraron la decisión del Tribunal Electoral de Honduras de realizar un recuento de todas las actas de votación impugnadas en los pasados comicios presidenciales de dicha nación. Los resultados de los comicios de Honduras, celebrados el pasado 26 de noviembre, han sido fuertemente cuestionados por los ciudadanos de ese país, lo que ha provocado una crisis política y social. La policía de Colombia capturó en una lujosa finca en el noroeste del país a Juan Carlos Mesa, Tom,
uno de los narcotraficantes más buscados por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de $2 millones. Mesa, detenido mientras celebraba su cumpleaños en la región de El Peñol, en el departamento de Antioquia, era el jefe de la oficina de Envigado, una organización criminal surgida tras la caída del capo del narcotráfico Pablo Escobar en 1993. La policía de Nueva York, Estados Unidos, investigó una explosión que tuvo lugar en la terminal central de autobuses en Manhattan, entre la Octava Avenida y la calle 42, cerca de la plaza de Times Square, uno de los lugares más transitados de la ciudad. El ataque terrorista dejó en total 4 heridos. Gracias por realizar este recorrido con nosotros, por revivir estos momentos que marcaron el año que está a punto de terminar. Soy César Aldama y le deseo lo mejor el próximo año. Nosotros vamos a estar aquí, por supuesto, para seguir informándole. Fue un privilegio hacer este viaje junto a usted. Espero que este tiempo de Navidad sea inolvidable para usted, para su familia. Desde aquí le envío el mejor de los deseos y le agradezco de verdad acompañarnos en SPR Noticias durante todo este año que termina. Felicidades.